Bueno, con todos mis amados hermanos, amigos y todos y cada uno de quienes eh, siguen este canal, les agradezco por vuestra audiencia que siempre lo miran, las reflexiones que traigo y que las traigo siempre eh, en contexto de lo que la escritura tiene mucha relación, que hablamos con respecto a Yeshua. Y bueno, como siempre he dicho en otros videos, que a lo mejor de pronto muchos no lo acepten o lo rechacen, pero lo importante es que queremos esto dejar sin hacer que sean a que tú creas, luego de haber dado esta reflexión, decidas lo que tú tienes que decidir y también hacerlo y tu propia investigación, a ver si esto es de verdad o no es verdad, porque una verdad absoluta solamente es en nuestro bendito sea eterno Yod-Heh Vav-Heh. Pero nosotros tratamos de transmitir este pensamiento a que retornemos realmente y descubramos o encontremos con el verdadero Yeshua o el Jesús histórico, como también se lo llama, pero a no desligarnos o a no desligar a Yeshua del judaísmo o como un judío que era, sino a entender desde ese fondo de lo que él era en este caso en el primer siglo. Así que invito, pues traigo esta reflexión ahora a cada uno de ustedes, invitando pues a que me brinden con un me gusta y también compartir este video que no tiene ningún costo, obviamente, y así de esta manera invitarles a cada uno de ustedes pues que puedan deleitar, aclarando que no soy, tal vez estoy propagando una cuestión en contra de alguna tendencia religiosa. No en absoluto. Simplemente trato de compartir esta reflexión a carta abierta para que todos puedan hacer una observación y puedan también investigar y encontrar realmente a la luz de la escritura lo que tenemos que encontrar. Bien, el título de esta reflexión he traído es Yeshua y las frases del Talmud. Quizás para nuestros amados amigos que no tienen mucha relación con esto, dirán, bueno, ya este entonces está tratando de judaizar, está tratando de ser. No, no estoy tratando de judaizar, no estoy, como le digo, propagando ningún judaísmo, sino a retornar a ese origen de la escritura del pensamiento original del primer siglo, que cómo era realmente, que obviamente luego del pasar del tiempo, pasar de siglos, se distorsionó muchas cosas por las reinterpretaciones y los campos que se crearon teológicamente, interpretando y sacando de contexto muchas veces, en este caso a Yeshua o a Jesús, como le consideran en el medio occidental. Esta reflexión lo traigo es quizás una parte que podrá hacer mucho para y luego pues seguiré buscando otras frases y en esas frases seguiré eh, igual hablando en el contexto con escritura y en donde también está este originalmente también que existe, ¿no? Entonces Yeshua y las frases del Talmud son las que quiero hoy compartir. Lo que hoy se conoce en este caso como el Nuevo Testamento, y bueno, también se dice la Breja Hadashá, tienen contenidos de las palabras que Yeshua habló.
aunque hay que ser muy claros que muchas de ellas pueden o fueron también polarizadas, ¿sí? No están a lo mejor todas las palabras o las ideas realmente, originalmente, como Yeshua a lo mejor estaba dando, muchas de ellas. Pero cuando observamos detenidamente y nos remitimos en este caso a los textos judíos, eh, podemos encontrar o notamos que cada palabra expresada, esa era la enseñanza a sus talmidí, a sus discípulos, con el pensamiento judío. Esa era la transmisión de Yeshua. Este tema que voy a tratar para cada uno de mis hermanos y amigos y oyentes del canal, quiero dejar pues por descartado la idea a todos mis queridos hermanos una vez más y amigos en general, que, que no en este caso a quienes no profesan la fe hebrea, que posiblemente en algún momento sí les enseñaron o escucharon que Yeshua es cristiano o Jesús es cristiano, ¿sí? Y no judío, y que a su vez le interpretan como alguien que vino a cambiar la ley o dejar sin efecto la ley, en este caso la Torá, que se le llama, siendo pues prácticamente un error muy delicado, es decir, para mí diría una completa aberración de estas afirmaciones que muchas veces lo hacen. Para dejar muy en claro al tema, acudo en este caso a los escritos que tienen las frases similares, en este caso los escritos en el Talmud, que son textos judíos, ¿sí? Que en este caso nuestro rabino Yeshua HaMashiach eh, dijo, en otras palabras, que tienen, en este caso, ¿sí? Tienen las mismas similitudes. Tanto las palabras de Yeshua y los que utilizaron los rabinos de aquella época tienen esa similitud, ¿sí? Debo dejar también, para descartarlo, la idea que Yeshua o Jesús, en este caso en el medio occidental, no era judío. Obviamente, argumento que muchas veces toman del texto que menciona en este caso del libro de Mateo capítulo 23, donde dijo Yeshua, ay de vosotros hipócritas, ¿sí? Este texto ha sido interpretado como que fuera una situación como que, en este caso, llamando así a Jesús y nosotros en nuestro medio Yeshua, como que era el enemigo contra los fariseos, ¿no? Pero diría que, ¿por qué? Porque está utilizando o que está usando como un término ofensivo, ¿sí? Porque está haciendo ahí de vosotros hipócritas. Ahora, viendo desde otra óptica, puede ser posible que esté dirigiéndose a un cierto grupo, ¿sí? A un cierto grupo, pero no se refería en este caso a todos. La posibilidad se remota en este caso a los saduceos, ¿sí? Que era un grupo de la aristocracia, ¿sí? Ahora, claro, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos, pues, eran un grupo religioso político que negaban la resurrección y el mundo espiritual, ¿sí? Ese era, pues, prácticamente lo que ellos tenían, ¿sí? También a ellos se les conocía como los sadoquitas, porque eran gente de la, como ya les dije, pues son gente de la aristocracia que decían ser descendientes de Sadoc. Pues este caso, eh, bueno, saben que fueron
Es una secta, diríamos así, socio-religiosa judía, activa de aquel entonces en este primer siglo, en Judea, en este caso durante el periodo del Segundo Templo, desde el siglo hasta el siglo II antes de la era común, hasta la destrucción del Segundo Templo que fue en el año 70 después de la era común. Siendo este grupo, pues un grupo de personas bastante, como se dice en otras palabras, adineradas, que ocupaban, por esa misma razón, cargos importantes. Por eso, cuando se le dice de grupos de la aristocracia, estamos diciendo, pues, referente de un grupo de personas que es de la clase social dominante. Esa es una aristocracia. Sí, que generalmente es que una nobleza, pues obviamente, o de cuestión de dineros que se maneja, ¿sí? Entonces, vemos que estos siempre estaban involucrados, en este caso, en el campo. Bueno, el tema no es al tratar, sino estoy aclarando lo que significa estos dos términos, tanto saduceo como la aristocracia, ¿sí? Luego de esta pequeña introducción, por decir así, citamos una de las frases, ¿sí? Quiero pasar a citar las frases que dice el Talmud y que este contiene similitudes con las palabras que también citó Yeshua, haciendo pues prácticamente esto cuando ya entendemos, hace muy hermosa la sabiduría dentro del pueblo judío que se notaba en aquel entonces y hasta el día de hoy, pues respetamos esa sabiduría que hay dentro de nuestro pueblo judío. ¿Sí? eh, de la manera como un judío articula las palabras para enseñar. Sí. Entonces, en el Talmud dice una frase que vamos a dejar reflexionando y poniendo esto en la reflexión. Dice, esto es para nosotros a quien se humilla, el santo bendito sea, le ensalza, y a quien se ensalza, el santo bendito sea, le humilla. Este está tomado del Talmud Erubín, capítulo 1, 13b. Ustedes pueden entrar ahí, ahora hay cómo poder entrar y estudiar y investigar, entonces pueden verlo. Entonces, ahora observemos cómo dijo en cambio Yeshua, y el mayor de vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, que está hablando en el libro de Mateo 23, 11 y 12, ¿sí? Ahora, frases como estas tienen el mismo mensaje de enseñanza, ¿sí? Que no solo se parece en el contenido, sino también en la forma en este caso. Es así como Yeshua estaba diciendo, obviamente, un judío hablando como judío y se dirige a otros judíos, enseñando, en este caso, lo que hemos leído del texto de Mateo. En la cultura judía, la discusión es parte de la misma y a través de esta discusión trae también la reflexión, porque son ideas que se cruzan de varias, ¿sí? Rabinos que se sientan y discuten al tema que tenga que relacionarse, entrar para esa discusión. Pero este tipo de discusiones, obviamente, en nuestro medio occidental, es toda una controversia, ¿sí? Es como que fue una pelea en otros pasos, porque cada uno, en este caso, tiende a defender como una verdad absoluta y cualquier otro criterio es considerado, si no está como él piensa, se considera como una herejía. Ahora, en la época del primer siglo había esto de diversidad como ahora lo es, ¿sí? Con una diferencia, que a pesar de estas discrepancias existentes, se llevaba como un fundamento una cosa muy importante, muy sólido, eso sí, que el Eterno es uno y único.
Podían tener diversidad de criterios, la forma de creer, como por ejemplo los saduceos, que no creían en la resurrección, no creían en el mundo espiritual, y el fariseísmo, en cambio, sí lo creía la resurrección, y etcétera, etcétera. Sí, diversidades, pero todos llevaban a ese único fundamento que el Eterno es uno y único. Y hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Algo importante debo resaltar en referencia a lo que, en este caso, al tema que estoy haciendo en reflexión, lo que dice el doctor Mario Sabán, un judío que, refiriéndose al Jesús histórico, cita de esta manera: todas las enseñanzas rabínicas estaban enraizadas en el judaísmo del siglo primero y en el judaísmo fariseo que se estaba desarrollando dentro de Israel. Es la forma como él, en este caso, el doctor Mario Sabán, muy respetado, eh, eh, rabino, debe ser, entonces está expresando acerca del Jesús histórico, cómo es lo que él enseñaba. Por eso decía que toda enseñanzas rabínicas estaban enraizadas en el judaísmo, refiriéndose a lo que, en este caso, el Jesús histórico enseñaba. ¿Sí? Esto refiriéndose en este también a la vez a dos grupos grandes que existía del pensamiento judío en el siglo primero, como eran la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Por esto nos damos cuenta que Yeshua, como rabino del primer siglo que interpreta la Torá, obviamente nadie se escandalizaría, ¿no? Nadie, porque lo normal era entrar en un debate como sucedió de esta manera y se llega a la idea, en este caso central, de la ética de la Torá. A eso es lo que se hacía este pensamiento judío con un debate. ¿Por qué manifiesto esto? Porque hemos citado del capítulo 23 de Mateo, ¿sí? Y su verso correspondiente que tomé para esta reflexión. Se nota que Yeshua estaba confrontando a los fariseos por la forma como se efectuaba en este caso las acciones de ellos, ¿sí? Haciendo notar en este caso que la pomposidad como maestros, por eso decía, no, ya, no digáis que me llaméis rabí, ¿sí? O sea, mis maestros. Entonces Yeshua resaltaba, en cambio, él estaba haciendo resaltar la importancia de la humildad que requiere un judío, ¿sí? Esa es la importancia donde. Por eso es que estoy citando esto, la comparación del contexto de las dos cosas. El libro de Mateo que cita las palabras de Yeshua y el contexto que también está hablando en el libro de Talmud, que tienen esa similitud. Es decir, Yeshua hablaba en esa misma forma como un judío, ¿sí? Idea como cristiano ni idea para Yeshua. Eso sí hay que dejar muy claro, ¿sí? Bien, para finalizar esta reflexión, debo decir que el rabino Yeshua siempre estaba en conexión con el judaísmo. Siempre lo estaba. Y el judaísmo está en conexión con la Torá, el Tanaj y la Torá oral. Entonces, como un ejemplo, puedo citar en este caso sobre la oveja perdida de Israel, que es tomado, en este caso, habló una parábola, Yeshua, sobre la oveja perdida de Israel, sí, sobre la oveja perdida. Y es tomado como una parábola, pues esta idea está siendo tomada es del pensamiento judío, de un judío que habló, que en este caso refiriéndose el profeta Ezequiel. Cuando vemos en el capítulo 34, verso 11, esto se refiere a esto mismo. Por esto siempre diremos, ¿sí? Siempre diremos que Yeshua vivía como un judío observando Torah y enseñando Torah. Que nada, que se quede esto muy en claro, que nada tiene relación con la idea cristiana alejado del judaísmo. Así es que mis amados hermanos, amigos,
y audiencia, de esta audiencia, de esta red social, pues entendamos muy claramente quién es realmente. Y nosotros tenemos que hablar algo con fundamento de quién. Y yo cuando estoy hablando de acá, a decir que Yeshua o Jesús, conocido en el medio occidental, es, claro, como siempre he dicho, la forma como le dieron una otra imagen en el cristianismo, ¿sí? El cristianismo Roma, en este caso, el greco-romanismo, le dio otra idea, es muy diferente donde le dieron otra interpretación, otra imagen. Pero Yeshua siempre fue un judío y ese judío guardaba es Torah. Por eso es que él jamás vino nada a dar cambio alguno ni a reformar nada absolutamente con respecto a la ley. Él vino es a guardar y obedecer. Y guardaba como un verdadero judío que era observante de la Torá y las tradiciones también, las que tenía que ser, ¿sí? Las que tenía que ser para bien, las que en cambio solamente eran por imposición, por ejemplo, eso es lo que se refiere en este caso en el libro de Mateo 23. Se refiere a cómo muchas veces se plantea la orden, el mandamiento, que solamente se lo hace, pero muchas veces no se practica el que lo dice. Entonces, así es que mi amado amigo y hermano y hermanas, y de todos aquellos que son amigos de otra tendencia de la religión cristiana evangélica, por favor, vayan, investiguen y entiendan de quiénes ustedes están hablando. De toda esa imagen que les pusieron, que vienen o tienen hasta el día de hoy, no son imágenes propias que están siendo transmitidas en este caso de aquel rabino Yeshua el judío. No, está siendo transmitida y reinterpretada por muchas situaciones, como les dije, polarizadas muchas cosas y puestas en beneficio que buscó en este caso la Iglesia Cristiana Universal, que es la católica. Y de ahí, pues obviamente, la ramificación que vino muchas de ellas. Así que, mis amados hermanos, Yeshua y las frases de Talmud, estaremos hablando en otros próximos, igual asimismo, sacando, tengo que investigar ahí en el Talmud, buscar y leerlas para luego compararlas con el en este caso con el Nuevo Testamento o Brija Hadashah, y traeré otra vez a lo mejor unas dos frases o una frase más, estaré trayendo para nuevamente indicarles que sí, Yeshua estuvo relacionado siempre con el judaísmo. Bendiciones a cada uno de ustedes, que el Eterno los bendiga y tengan una excelente semana, también igual un lindo Shabbat y pues Shavuot también a la vez. Bendiciones a cada uno, hasta una próxima ocasión.